En pocas palabras, el vivir en la justicia de Dios, el practicar la justicia, nos protege. El vivir en la justicia de Dios nos cubre. El vivir en la justicia de Dios nos preserva. Pero para poder vivir en la justicia de Dios, lo primero que tenemos es que tener la experiencia de haber sido justificados. Porque la justicia de Dios no obra por el esfuerzo humano del hombre separado de la gracia de Dios, sino que la justicia de Dios es el resultado de lo que Dios hizo primeramente en nuestra vida. Podemos perdonar libremente cuando entendemos que hemos sido perdonados. Podemos dejar de juzgar a otros de una manera cruel cuando entendemos que Dios no nos juzgó a nosotros conforme a nuestro pecado, sino conforme a su gracia y su misericordia. El practicar la justicia es poner a otro primeramente aún antes de nuestros propios deseos. Por lo tanto, lo que usted quiera que hagan con usted, dice la Biblia, tenemos que empezar a hacerlo nosotros para con otros. En pocas palabras, aquí se cumple la regla de oro. Lo que yo quiero que hagan conmigo, lo voy a comenzar a hacer con otros. Yo quiero ser amado, ¿qué tengo que hacer primero? Amar a otro. Yo quiero ser perdonado, ¿qué tengo que hacer primero? Yo quiero ser cada día más bendecido en el sentido de que nosotros entendemos que fuimos bendecidos desde antes de la fundación del mundo. No relacionamos bendición con añadidura, sino con lo que Dios dijo de nosotros. Entonces yo tengo que levantarme diciendo bien de otros si quiero que digan bien conmigo. Y decir bien y bendecir es un aspecto que tiene que convertirse en parte de la naturaleza de la vida. Nuestro país está lleno de maldicientes, empezando por los medios de comunicación. A mí me apena que cuando usted se levanta en nuestra nación, uno no encuentra qué escuchar, porque todos a una están en la misma posición de maldecir a alguien, criticar a alguien, calumniar a alguien, sobornar a alguien a través de un comentario para luego sacarle dinero. Y llega un momento que usted busca en lo televisivo, en lo radial, a alguien que esté bendiciendo, y es muy poca cosa lo que encuentra, porque casi todo el mundo está maldiciendo, diciendo mal de otro. Y sin darnos cuenta, nosotros podemos caer en el mismo punto. Y por eso esto secuestra nuestra mentalidad. Y cuando usted le pregunta a alguien cómo está, ya es difícil decirte estoy bien. Porque lo único que se reproduce es un vocabulario de maldición, no de bendición. Y cuando nosotros entendemos la justicia de Dios, vivimos en la justicia de Dios, la práctica de vida de esa justicia traerá un cambio en nuestra mentalidad, en nuestra forma de ser y en nuestra forma de actuar. Por lo tanto, la Escritura dice: ustedes no tienen que afanarse por cosa alguna. Si ustedes priorizan el reino de Dios y viven en su justicia, tendrán la garantía de que todo aquello que antes les preocupaba, ahora les será añadido en su vida. Por lo tanto, en el reino de Dios, diga conmigo, no buscamos las añadiduras. Las añadiduras nos siguen a nosotros. En el reino de Dios no seguimos las señales. Las señales nos siguen a nosotros. Pero todo esto está condicionado al estándar en el que nosotros vivimos. O vivimos en el estándar que viven los demás, o vivimos en el estándar de la justicia de Dios para nuestra vida. Y Efesios capítulo 4, verso 24 establece lo siguiente y dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, miren que, en la justicia y santidad de la verdad. Voy a repetirlo, Efesios 4, 24. Hemos sido revestidos del nuevo hombre. Y el nuevo hombre es la
realidad en Dios de la cual nosotros somos partícipes, porque antes lo que nosotros había era aspectos del viejo hombre. Y cuando aquí la escritura está hablando del viejo hombre, está hablando de la naturaleza de Adán. Y cuando está hablando del nuevo hombre, está hablando de la vida y la naturaleza de Cristo en nosotros. Por lo tanto, la escritura dice vestíos del nuevo hombre, implica vestíos de Cristo. Y cómo la escritura describe a Cristo como el cetro de justicia y como la expresión de la justicia de Dios. Por lo tanto, vestirse de Cristo es vestirse de justicia. Y cuando nosotros nos vestimos de justicia, estamos evidenciando la vestimenta y la vida de Cristo. En este sentido, el nuevo hombre tiene que expresar una nueva creación. Y ese nuevo hombre está llamado a obrar en justicia. Y esa debe de ser la naturaleza del reino de Dios, porque el rey que nos habita a nosotros es un rey justo. Y así como pecar es natural en el hombre pecador, de esta manera también un hijo de Dios que no opera en la justicia de Dios está negando la naturaleza del reino de Dios en su vida. Y déjeme decirle lo siguiente: esto que estoy hablando hoy es digno de una profunda reflexión y autoanálisis y autoexamen, porque podemos ser tentados y haber caído en un estilo de vida donde desde temprano en la mañana cada día nos volvemos en practicantes de injusticia. Cómo descalificamos a los que nos rodean, cómo emitimos un juicio con las personas que vemos por lo que estamos viendo y no por lo que conocemos. Alguien dijo una palabra en una ocasión y es: no critiques lo que ves de otro hasta que no entiendas por qué lo haces. Porque puede ser probablemente que lo que estás viendo en otro y te irrita o te molesta sea algo que desconoces el por qué lo ha hecho. Detrás de cada complejo hay una historia. Detrás de cada comportamiento, sin buscar justificarlo, hay una razón del por qué. Probablemente uno ha emitido juicios contra personas. Después se da cuenta de que el juicio fue injusto o incorrecto porque uno desconocía lo que le estaba llevando a esa realidad. En medio de todo esto, es importante entender que el mensaje que está comunicando Jesús en Mateo 6:33 tiene que ver con la esencia del reino de Dios. ¿Y por qué con la esencia del reino de Dios? Porque el reino de Dios es un ámbito, no un lugar geográfico, no una especie de posición en la que yo entro. El reino de Dios es un ámbito que tiene muchos aspectos que le componen. Pero si fuéramos a identificar cuál es la esencia de ese reino que tanto hablamos y que habla la Escritura, la Biblia lo identifica como la justicia. Por eso Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, número 1, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que la justicia de Dios se expresa cuando vivimos y obramos que en conformidad al carácter moral de Dios por medio de su palabra, haciendo lo que es correcto, haciendo lo que es justo ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Voy a repetir esto: la justicia opera cuando hacemos lo que es justo delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. ¿Y por qué hablo de las dos realidades? Porque muchas personas solo son justos ante los ojos de los hombres que le ven. Y por eso vivimos en un tiempo donde hay un doble estándar de vida y una especie de dualidad, de doblez en cuanto a la forma de actuar. Y la Escritura advierte que hay de aquellos que buscan exhibir su justicia delante de los hombres, pero niegan esa justicia delante de Dios. ¿Cómo
me comporto cuando el hombre me ve? ¿Qué digo y qué hago cuando otros me están viendo? Que no lo sostengo en mi vida cuando el hombre no me está viendo, pero Dios siempre está pendiente porque Él es omnipresente y omnipotente. Al hombre lo podré engañar, pero a Dios no. Por lo tanto, la realidad es que cuando hablamos de justicia, la justicia de Dios en nuestra vida debe de ir acompañada de integridad. Y la integridad sustenta esta justicia de manera que me posiciona en una realidad en donde debo de ser lo que soy cuando me están viendo y cuando nadie creo que me está viendo. Por lo tanto, esta justicia debe de ir acompañada de integridad, de alguien que es indivisible. Es una misma cosa donde el hombre le ve y donde no le ve. Así que hablar de justicia se trata de limpieza delante de los ojos de Dios. Y los dos pilares sobre los cuales se fundamenta el trono de Dios y desde los cuales Dios legisla, desde los cuales Dios gobierna todo lo existente. Si usted es lo que toma nota, escriba justicia y juicio. La realidad es que la Escritura dice que aún los caminos de Dios son justos y verdaderos, según Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. El trono de Dios es establecido y se sustenta sobre la base de la justicia y del juicio. Cuando la justicia y el juicio son hechos de forma correcta, el reino de Dios se hace presente y se manifiesta. Pero la pregunta entonces a todo esto es: ¿qué es la justicia según las Escrituras? Y desde el punto de vista teológico, cuando hablamos de justicia, estamos hablando del estado, propiedad o atributo de Dios que todo redimió o que todo redimido obtiene por medio de la fe en el sacrificio sustituto de Cristo. En pocas palabras, hay un proceso que se llama justificación. Y Romanos capítulo 5, versículo 1 lo presenta de esta manera. Dice: justificados pues por la fe, es decir, por medio de creer por la fe en Dios, justificados pues por la fe, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para poder disfrutar de la justicia de Dios, necesitamos vivir por fe y operar por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, y sin fe es imposible practicar la justicia que es de Dios. Por lo tanto, justicia es el estado de uno que es justificado o declarado justo, según declara Romanos capítulo 8, versículo 10. Pero nunca debemos de usar el concepto secular de justicia para poder identificar lo que tiene que ver la justicia divina. Cuando hablamos del concepto secular de justicia, entonces estamos hablando de que dentro de él, pues literalmente hay diferentes y opuestos valores a lo que tiene que ver con la justicia de Dios. La justicia secular tiene que ver con lo que el hombre hace, y la justicia de Dios tiene que ver con lo que Dios hizo. La justicia que no es aquella que se fundamenta en la Escritura demanda un ojo por ojo y un diente por diente. Pero la justicia que es según Dios busca el entendimiento de qué piensa Dios de aquel que ha sido encontrado en una falta. Así que cuando hablamos de justificación, estamos hablando de un acto soberano de parte de Dios por pura gracia y por causa de su pacto a favor de nosotros. Cuando hablamos de haber sido justificados pues por la fe, lo importante de entender aquí es que ninguno de nosotros pudo haber hecho algo para ser llamado justo, y por eso la Escritura es enfática en expresar que la salvación no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es un regalo de parte de Dios que se obtiene por gracia y por misericordia.
Déjeme decirle lo siguiente. Usted y yo fuimos creados para manifestar buenas obras, pero no somos salvos por las buenas obras que podamos hacer. Por lo tanto, lo que Dios espera de nosotros es que hagamos el bien, pero el bien que yo hago y que usted hace no puede producir salvación. Lo único que puede producir salvación es que el justo asumió el lugar de los pecadores, y lo que sucedió en la cruz no fue un acontecimiento más, sino que fue un cambio de lugar, donde el justo tomó el lugar del pecador para que el pecador asumiera el lugar del justo. En pocas palabras, no hay nada que nosotros podamos hacer que pueda manifestar lo que es la salvación y la bondad de Dios para con nosotros, si no fuera por medio de su gracia y de la justicia de Dios manifestada. Por lo tanto, el término justificación aparece en la Escritura en el sentido de declarar justo y tratarnos como si nunca hubiésemos tenido una falta. En pocas palabras, el ser justificado por Dios por medio de la fe implica que Dios trata nuestra vida de una forma que nosotros no la merecemos y nos trata como si nunca hubiésemos fallado. Ahora, el hombre puede perdonar una ofensa, pero no puede justificar al ofensor. En pocas palabras, Dios nos perdonó a nosotros y nos justificó. Nos trata como si nunca hubiéramos fallado. Pero el hombre puede imitar a Dios en cuanto a perdonar a otro, pero lo que no puede garantizar es el justificar al otro. Solamente Dios puede justificar a alguien. Nosotros podemos perdonar a alguien, pero habrá resultados y habrá consecuencias de esas acciones. En pocas palabras, usted puede ir a la cárcel y llevarle la palabra de salvación a los presos, pero no puede ir a abrir las puertas para que todos salgan afuera, porque hay un régimen de consecuencias de una acción cometida de una manera incorrecta. Por lo tanto, usted y yo podemos imitar a Dios perdonando, pero no podemos imitar a Dios justificando a alguien que ha cometido una falta, porque ese es un atributo que solo le pertenece al Señor. Yo no sé si usted ha oído un dicho muy popular que dice que hay personas que buscan tapar el sol con un dedo. Y déjeme decirle esto, cuando yo era más pequeño, un día me dio curiosidad con esta frase y comencé a poner un dedo así para tapar el sol. Me di cuenta que esto era casi imposible y que la única forma de lograrlo era cerrando un ojo, acercándome el dedo demasiado al ojo, hasta llegar a un punto que el sol sí se podía tapar con el dedo, pero en el fondo nunca lo estaba tapando, sino que estaba cegando mi ojo al sol que tenía enfrente. Hay cosas que son injustificables, y esto opera para los padres, esto opera para aquellos que tenemos una responsabilidad de cuidar de otros. Usted puede pasar por alto una ofensa, una falta, pero esa actitud y acción tendrá un régimen de consecuencias. Por lo tanto, usted y yo perdonamos, pero no tenemos la capacidad de justificar, y hay que tener mucho cuidado en tratar de defender lo indefendible y tratar de justificar lo injustificable. Por lo tanto, hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Eso no implica que usted no ha perdonado, pero eso implica que cada quien es responsable de asumir su responsabilidad. Valga la redundancia. En pocas palabras, el hecho de que usted ha sido perdonado no lo hace ignorante del daño que ha causado, para que produzca una reflexión y no lo vuelva a repetir una vez más. Esta es la razón por la que hoy día tenemos una tasa tan alta de criminalidad y feminicidio, entre otras cosas, o patricidio en el caso contrario, porque siempre se habla solo de la mujer, pero hasta hombres hay en esta realidad. ¿Y cuál es la razón? Hay personas que perdonan, pero no dejan que el otro ser humano reflexione sobre lo que es la acción que ha cometido.
Y no solamente perdonan, buscan justificar al agresor. Por ejemplo, una mujer que es abusada puede perdonar al abusador. Pero no me diga usted que debe de justificar el abuso que le hizo diciendo que él le dio porque usted se lo merecía. Por amor de Dios. Esto no es justificable. Y esto termina mal en un momento determinado porque liberamos al otro de una reflexión y de un régimen de consecuencias y confundimos lo que tiene que ver con el perdón con la justificación. Por eso el hombre puede perdonar ofensas, pero no puede justificar a aquel que ha transgredido algo. Usted puede perdonar al que le ofendió, pero cuando el que le ofendió tiene la responsabilidad de reflexionar en lo que hizo, esto le deja claro que no debe de seguir actuando de la misma manera para que no ande por la vida dañando y siendo dañado. Esta realidad entonces nos lleva a reflexionar sobre el hecho de que las Escrituras desaprueban y condenan la posibilidad de que el hombre tenga la capacidad de justificarse a sí mismo. Y esto indica que ningún hombre puede obtener la posición de justo por su propio mérito, sino que la única forma de ser llamados justos es por medio de la gracia de Dios y del sacrificio de Cristo. Así que la justicia o el ser justo no depende de buenas obras, ni de nuestro comportamiento, ni siquiera de nuestra obediencia, sino que depende más bien de la gracia divina de Dios obrando a favor de nuestra vida. Y esto es bueno saberlo para evitar el pensar de nosotros mismos mucho más allá de lo que debemos de pensarlo. Esto evita la meritocracia y evita el orgullo y la jactancia humana de pensar que usted está donde está o ha recibido lo que ha recibido porque es más bueno que otro. Les voy a poner un ejemplo. En días pasados, justo ayer, hacía 7 días, donde nosotros volvemos a tener un acontecimiento al cruzar el borde fronterizo de nuestra isla, donde un terremoto devastador cegó cantidad de vidas, de las cuales todavía no hay cifras exactas de cuántos muertos pudo provocar en la hermana nación de Haití. Uno de los problemas más grandes ha surgido en la iglesia después de este acontecimiento, porque muchos predicadores, pastores y personas que manejan lo que son los medios de comunicación se llegaron a poner en la osadía de decir que si nuestro país ha sido guardado es porque tiene una Biblia en medio del escudo. Otros que si nosotros somos menos santeros y brujos que los que están de aquel lado. Otros que probablemente Dios nos ha cuidado porque Dios ama esta nación. Déjeme decirle, cada vez que yo oigo un creyente diciendo que Dios ama tanto a República Dominicana e Israel que por eso aquí nunca pasa nada, me da la impresión de que estoy delante de un ignorante de las Escrituras, porque Dios no tiene acepción de personas y no hay gente menos malas que otro en un lado, porque si vamos a revisar nuestra realidad, somos un país donde se practica bastante la injusticia. Somos un país donde se practica bastante la hechicería. Somos un país donde usted sale al mediodía y antes de las 2 de la tarde usted anda esta ciudad y la cantidad de vehículos que salen de los moteles en una hora supuestamente laborable implica el alto nivel de promiscuidad que tenemos en Dominicana y las niñas embarazadas a destiempo y los actos de corrupción que continuamente tenemos. Si usted y yo estamos de pie, no es porque somos mejor que Haití y mejor que nadie, es por la pura misericordia y gracia de Dios. Cuando entendemos la justicia de Dios, entendemos que esto es por gracia y no por mérito humano, para que nadie se gloríe o caiga en la arrogancia y el orgullo de pensar que es mejor que nadie. En una ocasión me encontré con un compañero de estudio. Usted sabe que el tema principal cuando uno se encuentra con un compañero de infancia es preguntar: ¿y cómo están? ¿Ha sabido de alguno de los compañeros nuestros? Perdí el contacto con muchos de ellos. Entiéndase que cuando muchos de nosotros estábamos adolescentes,
no había Facebook para estar conectados, ni muchas de estas cosas. Por eso muchos de ellos se perdieron de nuestra vista, otros lo encontramos con el tiempo. Le pregunté a este amigo, ¿y cómo están nuestros compañeros con los que jugábamos baloncesto? ¿Y cómo está fulano? Y me dice, ay, si usted supiera, pastor, ese cayó preso y luego lo mataron en un asalto. ¿Y cómo está fulano? Aquel tuvo una enfermedad terminal y murió. ¿Y cómo está fulana? Le fue muy mal, se casó con alguien que la maltrató tanto que ahí está destruida y tiene 3 niños que no sabe cómo sostenerlo. Y cuando fuimos sacando cuentas de cosas y acontecimientos, yo dije, ya no me sigas contando. Honestamente, el dolor embargó mi corazón. Y le dije, ¿te has puesto a pensar que la misericordia de Dios ha sido tan grande contigo y conmigo, que hoy podemos decir otra cosa? Aquel hombre creyente con el que me encontré me dijo, sí, es cierto. Y le dije que nunca se nos olvide que nosotros podíamos haber estado en el mismo lugar que ellos, o peor, pero Dios tuvo misericordia de nuestra vida y por su gracia estamos donde estamos. Cuando uno entiende la justicia de Dios, la justicia de Dios produce un estándar de vida en uno, de tal manera que la forma en que vemos a los otros cambia y comenzamos a operar y a vivir de una manera diferente. Lejos de fluir de algún merecimiento humano, empezamos a entender que la salvación es por pura gracia, que no puede derivarse de una mezcla de gracia y obras. Aquí el desafío es lo que Dios hace versus lo que nosotros hacemos. Y en este sentido, lo que Dios hace versus lo que nosotros hacemos tiene que tener más peso lo que Dios hace que lo que nosotros podemos hacer en nuestra propia fuerza y capacidad. Romanos en su capítulo 4, versículo 14 al verso 21 dice: al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Voy a repetirlo. Aquel que no obra, sino que cree en el que justifica y deposita su confianza en aquel que puede hacer más que lo que usted y yo podemos hacer, entonces su fe le es contada por justicia. Por eso, cuando un hijo de Dios creyente comete un pecado, deja de ser santo, pero no deja de ser justo. Porque la justicia en el hombre regenerado no se obtuvo ni se mantiene por las obras que yo hago, sino que se obtuvo por fe y se mantiene por fe. Voy a repetir esta realidad. Cuando usted como hijo de Dios comete un pecado, usted deja de ser santo, porque la santidad es aquella que separa al hombre del pecado y el pecado es aquello que separa al hombre de Dios. Entonces todos nosotros, después de haber sido justificados en Cristo, hemos fallado, como decía Raúl hoy en leer la palabra. Hemos pecado y eso nos hace interrumpir la santidad de Dios en nuestra vida. Dejamos de ser santos, sobre todo si permanecemos y persistimos en el pecado. Pero no dejamos de ser justos, porque la justicia no fue manifestada por la obra que yo hago, sino que la justicia fue manifestada por las obras que Él hizo. Mientras que la santidad es manifestada por lo que yo hago, cómo me comporto y cómo vivo, la justificación es manifestada por cómo Dios hizo a favor de nuestra vida en la cruz del Calvario. Usted y yo podemos terminar en una posición en donde manifestemos un modelo de conducta erróneo, podemos fallarle al Señor, podemos pecar, podemos reflexionar sobre el pecado, volver al arrepentimiento, pero lo que nadie puede juzgar es que usted ha dejado de ser justificado, porque fuimos justificados por la fe, no por las obras. Por lo tanto, existen 3 resultados de la justificación que debemos de entenderlos, debemos de reflexionarlos, no debemos de confundirlos y debemos de aplicarlo a nuestra vida. Dentro del plan de justificación hubieron 3 posiciones que no deben de ser confundidas
y que nos van a ayudar a vivir en el entendimiento de lo que es la gracia de Dios. La primera realidad, producto de la justificación, se llama la redención. La segunda realidad se llama la remisión. Y la tercera realidad se llama la propiciación. Regularmente se prepara aquí una presentación, no para mí, sino para que usted pueda tomar algunos apuntes. Y voy a repetir esto porque esto es muy importante que lo podamos estudiar, aplicar y entender a nuestra vida, porque esto va a traer bastante liberación a nuestras lagunas o nuestras cárceles mentales de culpas que cargamos a veces por causa de un sistema que nos mostró un evangelio que es más de condenación que de justificación. Y tres expresiones de la justificación: número uno, la repito, es la redención; segunda, remisión; y tercera, propiciación. Me voy con la primera, redención. En griego hay varias palabras para poder definir lo que tiene que ver con redención. La primera, que es exagorazo, implica pagar el precio para dejar ir libre al que era culpable. Y esto se aplicaba a la compra de un esclavo. Y por eso cuando llegaba el año, según la ley judía del jubileo, cada 7 años el que era un esclavo, entonces se le daba la libertad de ser libre si alguien pagaba el precio por esa esclavitud, o si el esclavo mismo se ganaba el salario, el jornal, para poder pagar su libertad. De ahí nacen las leyes de la bancarrota en el tiempo moderno. De manera que cuando usted no puede pagar una deuda, el sistema le permite, en base a esta realidad, usted apelar a declararse en bancarrota, y su crédito está afectado por 7 años hasta que usted puede mostrar lo contrario y redimir aquello que en un momento usted no podía pagar o cumplir. Así que la primera expresión es pagar un precio para dejar ir libre a quien estuvo esclavizado. La segunda expresión de esta realidad llamada redención es el término lutrón, que indica el precio pagado por un rescate. En pocas palabras, para poder redimirnos a nosotros, Cristo tuvo que pagar el precio en la cruz del Calvario. Y esto lo dice Isaías capítulo 53. El herido fue, molido, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su sangre nosotros fuimos curados. En pocas palabras, nuestra redención no costó ni oro, ni plata, ni criptomonedas, como hoy se quiere presentar como la moneda global. Nuestra redención costó lo más precioso y lo más alto en precio, que fue la sangre preciosa del inocente, en este caso del Hijo de Dios, que hizo el intercambio con usted y conmigo, y Él fue a la cruz para dejarnos a nosotros entonces disfrutar del perdón y de lo que se llama la redención. Pero entiéndase por redención el acto de pagar un precio por un rescate. Entonces, diga conmigo, la justificación produce primero redención. Lo segundo, remisión. Y remitir indica remover, quitar y traspasar. En pocas palabras, nuestro pecado fue redimido. Cristo pagó el precio, luego fue remitido y se quitó el pecado de nosotros y se puso sobre él, para que ahora, cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve justificados en el Hijo Jesucristo, y ya no nos ve como pecadores obstinados, sino como pecadores arrepentidos y hijos justificados por causa de la vida de su Hijo. Y la tercera realidad, después de lo que tiene que ver con la redención y la remisión, se llama la propiciación, que indica
conciliar, y esto implica calmar. Conciliar es similar a calmar la ira de alguien que estaba ofendido. En pocas palabras, un conciliador es alguien que interviene en un conflicto y trata de calmar a quien está más ofendido de los dos. Por eso, cuando usted va a conciliar un conflicto, lo primero que tiene que hacer es identificar quién es que tiene la mayor ofensa, para saber a quién debe de apaciguar, es la palabra aquí. Y en este caso, la pregunta es: ¿quién era que estaba ofendido por causa del pecado existente en el hombre que fue dado, introducido al mundo a través de Adán? ¿Éramos nosotros los que estaban ofendidos con el pecado, o era Dios que había hecho el pecado separación entre Dios y los hombres? ¿Quién era que se sentía ofendido? ¿Y dónde nosotros entendemos que Dios estaba ofendido? Cuando usted lee Génesis, la palabra dice que Dios se arrepintió de haber hecho el hombre. Y escuche bien, nos hizo a su imagen y semejanza. Pero cuando vio en lo que nos convertimos, dijo: me arrepiento de haberlos hecho a ellos, porque no pudieron cumplir con aquello para lo que los hice. Por lo tanto, entonces, el ofendido aquí, ¿quién era? El creador con lo creado. Entonces, note este detalle. Usted y yo, según dice la Escritura, se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Pero la reconciliación no es para reconciliar a Dios con el hombre, sino al hombre con el que ofendió. En pocas palabras, la palabra de la reconciliación y el mensaje de la reconciliación no es para convencer al hombre de Dios como si Dios fuera un producto malo, sino para que el hombre entienda que debe de reconciliar su vida con aquel con quien en algún momento hubo una ruptura y terminó ofendido y afectado por la actitud carnal, pecaminosa y canalla de aquel que nos creó y la correspondencia que tuvimos para con él. Esa realidad del hombre, esa actitud pecaminosa, creó separación entre Dios y el hombre, creó una ofensa, y hoy se nos ha dado a usted y a mí la palabra de la reconciliación y el mensaje de la reconciliación, para que digamos al hombre: reconciliaos con Dios. Y como resultado de estas tres realidades, de lo que tiene que ver con la redención, la remisión y la propiciación, está lo que se llama la regeneración. Y el término para regeneración implica llevarnos a la realidad y género original que teníamos antes de caer en Adán. Por lo tanto, regeneración implica que Dios nos ha hecho de nuevo, y allí es donde hablamos de lo que es recrear, volver a hacer algo que en un momento fue hecho, pero se echó a perder. Sabe que la tendencia del ser humano es botar lo que se daña. La tendencia de Dios es reparar lo que un día sirvió y dejó de serlo. En pocas palabras, Dios es especialista reciclando la vida de aquellos que entendemos por fe que Él tiene el poder para restaurarnos de la condición más deplorable en la que nos podamos encontrar. Pero ese término regeneración no es aplicable a una especie de remiendo o de reestructuración, sino más bien que Dios nos hace nuevos. Y por eso la Escritura dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si antes vivíamos en la injusticia y éramos injustos, ahora que hemos sido justificados, debemos de vivir en la justicia de Dios y revisar todas las áreas de nuestra existencia para saber si el estándar de Dios está siendo manifestado por medio de nuestra vida.
en medio de esta realidad, entonces la Escritura nos dice en 2 de Corintios capítulo 5 verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En pocas palabras, Cristo se llevó mi estado de pecado, me dio su justicia y por medio de su obra de gracia me dio su perdón, justificación, para que hoy pueda ser un justo. Y esto es lo que Romanos 3, 24 al 25 dice. Y dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo, Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre, manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por lo tanto, Dios puso en nosotros su justicia, no por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Jesucristo hizo a favor de nosotros. Y en ese sentido hay que establecer una diferencia entre la justicia de Dios y la justicia de los hombres. La justicia de Cristo responderá por nosotros, y cuando venimos delante de Dios, su justicia responde a favor de nuestra vida. Pero cuando hablamos de todo lo que es identificar esa justicia tiene un aspecto práctico para ser manifestada. Lo primero es que todo lo que se ajusta a la voluntad revelada de Dios tiene que ver con su justicia. Toda acción correcta tiene que ver con su justicia, y lo que es justo y correcto ante los ojos de Dios es parte de lo que es esa justicia práctica que nosotros debemos de vivir. Me pregunto yo, a la luz de la Escritura, ¿cómo nosotros tratamos a los demás según la justicia de Dios? Y voy a empezar por aquellos que dependen de nosotros. ¿Cómo usted trata a sus hijos que todavía dependen de usted? Déjeme decirle que muchas veces nosotros empezamos a vivir injusticias en nuestra propia casa sin darnos cuenta. En pocas palabras, si usted maltrata a sus hijos de palabra, si usted no es un proveedor de sus hijos, los tiene pasando necesidades innecesarias, valga la redundancia, o si usted busca el tener una especie como de control excesivo y arribismo sobre aquellos que sean sus cónyuges o dependan de usted, si es usted el que provee, usted está siendo injusto. Aunque usted cante bonito, sirva al Señor y haga lo que usted quiere en la casa del Señor, usted es un injusto, porque no está practicando la justicia. ¿Cómo trato a aquellos que no pueden hacer nada por mí? En estos días me tocó hacer algo y andaba con mis hijos. Así que lo que estaba haciendo lo hice con tanta excelencia, con tanto amor. Y cuando iba a hacer aquello para lo cual había propuesto, uno de mis hijos me dice: ¿para quién es eso, papi? Y le dije: esto es para alguien que no me lo puede pagar, alguien que no me lo puede devolver y alguien que no me puede retribuir el favor que le estoy haciendo. Me dice: ¿por qué le pone tanto esmero? Le digo: precisamente porque estoy practicando la justicia de Dios. ¿Sabe una cosa, mis amados hermanos? La mayoría de nosotros somos tan injustos que solamente le damos a quien nos puede devolver lo que le estamos dando. Solamente bendecimos a quien puede traer de revuelta un intercambio de lo que nosotros estamos haciendo. Usted quiere saber si usted es justo, dígame con cuánto amor usted bendice al que no puede bendecirlo a usted. Dígame con cuánto pasión y con cuánta excelencia y decoro usted hace cosas por el que no puede hacerle un favor de vuelta. Y yo le diré cuánta justicia usted está practicando en su vida. Y voy a decirles esto de manera puntual. Todo lo que Cristo hizo por nosotros, Él sabía que nosotros no podíamos devolvérselo a Él. Y esa fue la máxima expresión de la justicia de Dios en el acto celebrado en la cruz del Calvario, en la obra consumada, hacer lo que nadie había hecho jamás, por amor, por quien no tendría nunca con qué pagarlo. Y por eso todo lo que nosotros podamos
hacer por el Señor es una especie de gratitud, retribución, pero no lograrán nunca pagar lo que Él hizo a favor de nuestra vida. Así que voy a hablar de algunos beneficios con los cuales aplico esta escritura y concluyo, de vivir y practicar la justicia de Dios en nuestra vida. Que esto creo y entiendo por la palabra que le motivará a muchos a poder abrazar y revisar el estándar de la justicia de Dios en Cristo y de cómo vivir en la justicia de Dios. Algunos beneficios que quiero citar de lo que es el vivir en la justicia y practicar la justicia de Dios. Por ejemplo, Isaías 3:10 dice: decid al justo, te irá bien, porque comerás del fruto de tus manos. Proverbio 11:31 dice: ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Así que existen beneficios de vivir y practicar la justicia de Dios en nuestra vida. Y voy a hablarles del primero de estos beneficios: protección y seguridad. Se llama el primer gran beneficio de vivir y practicar la justicia de Dios en nuestra vida. Para ello cito el Salmo capítulo 34, verso 19. Dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Al malo lo matará la maldad, pero a los que aborrecen al justo serán condenados. Proverbios capítulo 24, verso 16. Porque 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar, pero los impíos tropezarán en el mal. Primer gran beneficio de practicar y vivir en la justicia de Dios se llama la protección y la seguridad divina. Segundo gran beneficio de practicar la justicia de Dios es que Dios nos permite disfrutar de la vida de su reino cuando nosotros vivimos y practicamos su justicia. Por lo tanto, el reino de Dios es para aquellos que practican justicia. Primera de Juan capítulo 2 verso 29 dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Y también Gálatas dice en sus versos 21 de su capítulo 5 que toda envidia, borrachera, orgía y cosa semejante a esta, de la cual os advierto, como ya lo hizo antes, quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sabed que el que es justo también sabe que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Por lo tanto, disfrutar del reino de Dios y vivir en el reino de Dios es el resultado de practicar la justicia de Dios en nuestra vida. Tercer gran beneficio de practicar la justicia es que Dios nos permite orar con mayor eficacia y precisión. Entonces Santiago dice en su capítulo 5 verso 16: por lo tanto, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados, porque la oración eficaz, ¿de quién? Del justo, puede mucho. El Salmo 34:15 dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Tercer y cuarto gran beneficio de operar en la justicia y vivir en la justicia de Dios tiene que ver con el sustento y la provisión. Isaías capítulo 33 verso 15 al verso 16: el que camina en justicia y habla con rectitud aborrece el lucro de la opresión y sacude sus manos para no recibir soborno y tapa sus oídos para no oír de hechos de sangre.
cierra sus ojos para no ver la iniquidad, vivirá en las alturas. Una fortaleza de roca será su refugio, y su pan será provisto, y su agua no faltará. Proverbios 15:16. En la casa del justo hay mucha provisión, pero la producción del impío termina en un desbarajuste, declara Proverbios 15:6. Quinto resultado de vivir y practicar la justicia de Dios es que ella produce gozo y alegra el corazón. Porque tú, oh Señor, Salmo 5:12, bendecirás al justo y como un escudo le rodearás de tu favor. Proverbio capítulo 29 verso 6. El hombre malo cae en la trampa de su propia transgresión, pero el justo caerá y se alegrará. Sexto resultado de vivir en la justicia de Dios es que la justicia de Dios produce prosperidad, tanto personal como trae prosperidad nacional, mientras que la injusticia produce ruina en una nación. Proverbios capítulo 14 verso 34 lo dice de esta manera: la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta para los pueblos. Por lo tanto, la justicia se refiere aquí al orden moral de Dios establecido. Pero la realidad es que nosotros, como hijos de Dios y como nación santa, estamos llamados como pueblo escogido a vivir conforme a la justicia de Dios. Y 2 de Corintios capítulo 5 verso 17 y verso 21 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y concluyo con lo siguiente: Filipenses 2:13. Porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer, para cumplir su buena voluntad. Y por eso Dios plantó su naturaleza en nosotros, para que pudiésemos vivir, andar y manifestar su justicia. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que nos humillemos delante de Él, que amemos su misericordia y que practiquemos su justicia todos los días de nuestra vida. Donde la justicia de Dios está vigente, habrá provisión, habrá protección, habrá liberación, habrá prosperidad. Donde la justicia de Dios está presente en una casa, en una vida y en una familia, habrá abundancia de todo favor y de todo bien. Pero donde la injusticia es el pan diario, el resultado será la ruina. Concluyo donde comencé. Mateo capítulo 6 versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. La justicia de Dios no es una opción más, sino la prioridad y el estándar para todos los hijos del reino de Dios. Que la justicia de Dios sea la prioridad de nuestra vida. Póngase de pie conmigo.